Vamos a orar. Va a grabar. Y bendito sea porque se cumple tu palabra y se cumplen tus tiempos siempre. Y esos moeds que tú te acercas a nosotros y nosotros nos permites acercarnos a ti, son, Señor, a través del regalo de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Que sigue cumpliéndose, Señor, que no es con espada ni con ejército, sino es, Señor, siempre con ese Oreb, con esa peña, con esa Jerusalén santa, y con hombres y mujeres, Señor, que tú llamaste para ser varones y hembras, para ser como eran en un principio, Dios de los cielos, contigo uno. Y por eso, Padre, al acercarnos a este Pentecostés, al completar estos 50 días, Dios, que tú nos has dado, al mirar, Señor, estos 40 que tenemos por delante, pues si tú escribiste, Señor, en tablas que se rompieron, pues bendito sea, Señor, que tú en nuestros corazones, a través de tu Espíritu, nos permites cada vez escribir una historia diferente, la de una nación cuyo Dios es el Altísimo y que es el único, el soberano que nos ha sostenido como nación, que ha guiado a esta nación y que no ha derrocado presidentes, sino ha levantado una ley justa. Porque, Señor, por cada una de las cosas que han pasado, que han derrocado o que han venido abajo, Señor, a tantas autoridades, en cambio, Señor, has levantado un pueblo santo. Y eso, Señor, es la casa del Dabar. Y esos padres de los cielos son cada uno de tus hijos y de tus hijas, Dios, que en realidad lo que hacemos, lo que hacen, es fluir en este espíritu. Porque, Padre, ¿cómo no decirle a esta leche y a esta miel que nos has dado en esta nación, a estos cielos, a estas nubes, a este fruto, a esta tierra, Padre? ¿Cómo no decirle, Señor, que nuestro paso, nuestro caminar contigo es para devolverte, Dios de los cielos, lo que tú nos has dado? Porque, Señor, jamás con manos vacías, sino siempre con un alma, Dios de los cielos, renovada en ti. Jamás con espadas, Señor, que han llegado, que han quebrantado, que han dañado, que han dividido, que han llevado un fuego extraño, Dios de los cielos, sino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, con la verdadera unidad, con ese verdadero Espíritu de Dios que nos sigue edificando para edificar sobre las ruinas, porque el mundo pasará, las ruinas, Señor, serán evidentes, pero tus reconstructores y tus reconstructoras, pues esas ruinas antiguas, esos vallados, seguirán levantándose con miel, con aceite, con vino, con espíritu, Dios, con manos santas, con corazones encendidos delante de ti y con almas renovadas. Por eso, bendito Padre Celestial, la casa del Dabar, la eternidad y todos los momentos, Padre, buenos que tú nos das, sean para caminar siempre a través de tus moeds. Bendito seas, porque esa tienda santa, ese encuentro santo, sea, Señor, para tocar trompeta, y de esa trompeta como la que sonará para levantar a tus hijos en el último toque de trompetas, pero sobre todo para enseñarnos a dar ese sonido cierto. Y cuando, Señor, tu gloria se levanta, pues tus hijos se levantan, Padre. Y cuando tu gloria, Dios de los cielos, descienda, pues tus hijos, Señor, se renueven en Cristo Jesús. Y por eso, Padre, porque siempre sabemos que delante de nosotros va alguien que camina. Así como caminó, Señor, dividiendo las aguas, así, Señor, como pisó sobre Rahab, así, Dios de los cielos, como dividió las intenciones, quebrantó, deshizo las obras de Satanás. Así, Dios de los cielos, en cambio, dio una tierra seca, bendito Padre Celestial. Dio una tierra firme, Padre, en donde podamos pisar. Y qué mejor territorio, qué mejor firmeza que, Señor, esas alas en donde tú nos llevas, porque nos has traído en tus alas para mirar nuestros pies y darles validez, porque los únicos pies que se sostendrán no serán los que se hundirán ni en lodo, ni los que se han hundido, Señor, en un mundo de pecado, sino siempre serán los que con manos santas se han levantado con fe, Señor, como le entregaste a Moisés, para que en la peña de Oreb, pues Padre, en el nombre de Cristo Jesús, jamás desmayen nuestras manos para seguir levantando un incienso santo, una unción verdadera. Y el hambre y la sed de tu justicia, pues muestren siempre una espada satisfecha que ha renovado nuestra alma y que te dice nuevamente aquí, para nuevamente, Señor, dar tu fruto, un fruto de primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.
Bueno, vamos haciendo el recorrido. ¿Les parece? El recorrido de Pentecostés que empieza en Éxodo. Éxodo capítulo 19. Dice, en el verso 1 dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Después de haber salido en el primer mes en Pascua, llegan el tercer mes. Y claro, qué hermoso saber cómo llegaron ellos. ¿Cómo llegaron ellos? Llegaron cansados, llegaron quemados por el sol. ¿Qué más llegaron? Llegaron pobres, llegaron vejados, llegaron maltratados, llegaron quejándose, llegaron murmurando, llegaron peleando, llegaron sin agua, llegaron con sed. Así nosotros a veces les vemos, porque así también vemos nuestra nación y nosotros. ¿Cómo llegamos? Llegamos con unas elecciones, con un presidente que, uf, como autoridad ahora, pues deja la autoridad, como dice el capitán del barco, se abandona. Bueno, pues, ¿y el pueblo de Dios? Pues el pueblo de Dios, ¿cómo llega? El pueblo de Dios llega de esta manera. Éxodo 19:4. Así es como hemos llegado. ¿Cómo llegaron ellos? Dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Cómo llegaron? Mía, ¿cómo llegaste? En primera clase. En primera clase. Galud, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? Siempre volando en las alas del Altísimo. Y las quemando. ¿Cómo has llegado hasta este día? Estos 3 meses. Con la lengua afuera. Con la lengua afuera. Pero llegamos. Ah, entonces, esa águila ha estado un poco revoloteando ahí. Sí, sí, Adri, ahí. ¿cómo ha llegado? ¿Cómo Adri. llegó usted? ¿Cómo llegó Adri? Katia, ¿cómo llegó? ¿Cómo lo dice? Marquito, buenas tardes. Katia, Bendiciones con ¿cómo todo. ha llegado hasta ahora usted? Y yo llegué con las justas, pero llegué. Con las justas. Muy bien. Nati, ¿cómo has llegado? Lina, Adri, Pau, ¿cómo hemos llegado? Bueno, yo, la verdad, a ratitos caminando y a ratitos a pie. Sí me ha costado. Ya. Sí me ha costado, pero el Señor ha sido bueno y a ratos me ha llevado en las alas. Amén. Bueno, y entonces, una cosa, mire, por eso una cosa es llegar caminando y otra cosa es llegar volando. Y por eso es importante, porque para caminar volando, ¿qué se necesita? Digo, para llegar volando, ¿qué se necesita? Las alas del Espíritu. Las alas. Espíritu, claro. Y, hola Nati, bendiciones. Y para llegar caminando, ¿qué se necesita? Pies. Se necesita del alma. El alma. Si el alma no tiene la espada correcta y el alma está atravesada por el alma, del alma saca esa espada. Y cuando saca esa espada se da cuenta cómo y en dónde ha estado caminando. Entonces, y esa espada sale en la iglesia, y esa espada sale en la familia, y esa espada sale cuando le chocan el carro. Y cuando saca esa espada, cuando le chocan el carro, y cuando saca esa espada, se da cuenta que su alma es, que su alma tiene dos espadas.
Entonces ahí se da cuenta cuando esa alma saca esa espada y esa espada produce conflictos, guerras, batallas, enojos, disensiones, pleitos. Ahí se da cuenta. ¿Y qué pasó con mis pies? ¿Y qué pasaron con mis pies? Resulta ser que esos pies han sido un poco de barro y un poco de hierro. Erika, bienvenida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer con los pies? ¿Qué hacemos con los pies, Mía? ¿Qué hacemos con los pies, Le Gabriel? damos la posición, ¿no? Y el lugar. Claro. Buenas tardes, Marquito, ¿cómo están? Buenas tardes todos. Bendiciones, Erika. Bendiciones. Yo creo que le debemos dar un camino. Y ya, ¿qué hacemos con los pies? Les damos un camino. Yo creo que las sandalias del evangelio. Hay que darle sandalias. ¿Alguien más? ¿Qué hacemos con los pies? Entonces ahora, mire, una cosa estoy seguro. Los pies, hay unos pies que nos sirven para caminar en la tierra, pero hay otros pies que nos sirven para caminar en nuestro territorio. ¿Ya? Y como lo dice Erika, los pies del evangelio nos sirven para caminar ¿en dónde? Por eso, este momento es importante, porque mire, estos 3 días, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿En dónde van a caminar sus pies? ¿En dónde van a caminar? ¿En dónde vamos a caminar? ¿En dónde vamos a caminar? Aquí. Vamos a En el caminar Monte en el Santo. Evangelio. ¿Ya? ¿En dónde vamos a caminar? En el Monte Santo. Vamos a caminar en el Monte Santo. ¿En dónde vamos a caminar? En la peña de Oreb. En la peña de Oreb. ¿En dónde vamos a caminar? En la tierra prometida. En la tierra prometida. ¿En dónde vamos a caminar? Erika, ¿en dónde vamos a caminar? En la tierra de leche y miel. Amén. Entonces mi pregunta... En el lugar que Dios nos ha dado posesión. Por eso mi pregunta es, ¿en dónde camina Cristo Jesús? ¿En dónde camina Cristo Jesús? El reino de Dios y su justicia. Dios pregunta, Dios topa una tierra. Ahora, ¿qué pasaría si Dios topa una tierra que no es su territorio? ¿Qué pasaría? El momento que tope esa tierra que no es su territorio, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, por eso Dios va adelante. Así que para eso son los pies. Los pies son para caminar en el territorio de Dios. Y para caminar en el territorio de Dios, nuestra alma, nuestra alma, ¿para qué la hizo Dios? Nuestros pies, ¿para qué los hizo Dios? Nuestros pies nos hizo para caminar en el desierto, nos hizo para caminar, como decimos, en las justas. Sí, esa es la realidad humana. Pero nuestros pies, los pies, Dios nos dio los pies para caminar en su reino. Dios nos dio sus pies para caminar en su estrado. Porque cada vez que nos salimos de su reino, ¿qué pasa con nuestros pies? Nuestros pies nuestros pies son inservibles. Porque nuestros pies comienzan a arrastrarse. Aquí. Galud, ¿cómo camina usted? ¿Con los pies que se arrastran o con los pies que caminan? Con los pies cojeando. Claro, si no caminaría su alma, no caminarían sus pies que se arrastran le detendrían, porque su alma le haría ver una cruda condición de su propio cuerpo, de su propia invalidez, de nuestra pobre naturaleza humana. Así que hoy, antes de llegar a Pentecostés, ¿qué necesitamos? Necesitamos pies que no estén cansados y pies que pisemos firmes. ¿Cuáles son los pies que nunca se cansan? Los que están en el territorio. Exacto, los que están. ¿Por qué? Porque cuando están en el territorio, viene el águila y le dice,
Oye, yo te estoy llevando. Ven, me lleva, me lleva. Sí. Entonces, ¿qué es volar? Ahora la pregunta, ¿qué es volar? Volar es levitar. No es. No, levitar es otra cosa. Entonces, el águila, el águila nos hizo para levitar, o el águila nos llamó para caminar. El águila nos da una avanzada celestial. Amén. Porque el águila nos lleva. ¿A dónde nos lleva el águila? El águila nos lleva De Dios. exacto, el águila nos lleva al territorio de Dios. Amén. El águila nos lleva a remontar el territorio humano. El águila no nos lleva no nos lleva a arrastrarnos, ni Así a es. dejar, ni a sacarnos para levitarnos. Nos lleva a caminar para tener posición en el reino de Dios. Amén. Así que, por eso, ahora nosotros tenemos que ver los pies de los discípulos. ¿Cómo estaban los pies de los discípulos? Caminando en primera clase, ya en el tiempo de Cristo. ¿Cómo estaban? Pies cansados y con callos y todo, porque caminaban con fe y no siempre haciendo lo que ellos quieran. Entonces, por eso, antes de Pentecostés, Dios les cambió los pies, hasta les cambió la visión. Porque 10 días antes de Pentecostés, les hizo ver que los pies, ¿para qué sirven? Los pies sirven para tomar ubicación. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué hizo? No levitó, sino dio el paso. Dio el paso para volver al Padre. Amén. Pero todo el mundo le vieron ahí que se levantó. Pero él les dejó la encomienda. ¿Y qué les dijo? ¿Cuál les dijo la encomienda? Lucas, ahí está, vamos a Lucas 1:8. Lucas, vamos a orar por los pies, así que vamos a Lucas, capítulo 1. ¿Dónde estamos? Perdón, Lucas. Lucas es por perdón, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Porque Lucas es el que habla, pero, bueno. Claro, en Hechos. Hechos 1:8. Ya. Sí. Ya. ¿Qué dice Lucas 1:8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que entonces pregunta, ¿para qué son los pies? ¿Para volar o para caminar? Para caminar en tierra firme, para que podamos entender dónde estamos y qué hacemos y por qué lo hacemos. ¿Y hasta dónde tenemos que llegar? Hasta donde el Espíritu Santo nos diga alto. Hasta Jerusalén. Hasta Jerusalén. Hasta dónde? ¿Hasta dónde? A Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya. Ahora, pregunta, ¿cómo vamos a llegar? ¿Caminando o arrastrando? Marquito, hasta culminar la obra, ¿verdad? Pero excelente. Pero yo le pregunto, ¿caminando o arrastrándonos? Arrastrándonos ni a la esquina. Caminando. Arrastrándonos, como dice Mía, ni a la esquina. Por eso, mira, empieza por Jerusalén. Entonces, en Jerusalén, ¿cómo camina? ¿Quién camina? Camina el territorio de Dios. Camina el Evangelio. En Samaria, ¿usted camina a Samaria o Cristo Jesús? El territorio, el Evangelio, el reino de Dios está caminando, poniéndole lugar de su estado para que usted camine en su estado y llegue a Samaria. De sus pies el que nos guía. Pregunta. Para que estamos avanzando. Pregunta, usted llega a Samaria, ¿y dónde queda Jerusalén? Ahí sí en la geografía ya no entré.
Si usted se va a Samaria y no lleva a Jerusalén, resulta ser que tiene una Jerusalén estática y una Samaria lejana. Así salió. Ay. Pregunta. Cristo Jesús a Jerusalén, perdón, Cristo Jesús a Samaria, ¿se va sin Jerusalén o se va con Jerusalén? No, llevando Jerusalén. Jerusalén. El rato que se queda Jerusalén, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se estanca, se arrastra. Pero cruza ahora Jerusalén, cruza. Jerusalén, ¿qué pasa? Ya no estaría sobre la peña de Oreb, ¿no? Ya llegan a la Empezaría a arrastrarse. Pues. hermano, claro. Entonces tenemos 2 días que el Señor les dice, les traje en alas de águila. ¿Sí? Les traje sobre la peña de Oreb. Les traje para llevarles a Jerusalén. Les traje para que hagan caminar a Jerusalén. Porque están cansados. Porque están... Por nuestros propios pies, por eso estamos cansados. Exactamente. Ahora, ¿quién les hace caminar a los pies? Les hace caminar el alma. Híjole, o sea que mi alma me llega. ¿Por qué? ¿Por qué les hace caminar el alma? Porque en el alma está la vida. Y entonces, si usted camina sin vida, resulta ser que no puede caminar sin alma. Lo que sí puede caminar es con un alma atravesada de una espada incorrecta. Gracias, Galud, porque solo verle a usted la cámara, ver la expresión de Mía. Eso es vida, pues eso es alma. Y ahí uno puede ver en vivo y en directo cómo la palabra va fluyendo. Va avanzando a que entendamos mejor. Entonces, la palabra, y eso es cierto, la palabra puede avanzar, como sucede en nosotros, en nuestros sueños. La palabra avanza hasta conquistar todas las naciones. Pero ¿y el alma? Ay, el alma puede ser perezosa por culpa de la carne. Entonces, el espíritu quiere, pero el cuerpo no quiere. Y el cuerpo no quiere. ¿Por qué? Porque el alma no le deja. En este caso sería la sangre. Exactamente. Entonces, el alma y la sangre, como no hay una renovación, y por eso, mire, ahora, mírenlo en los cielos. ¿Qué está diciendo a 2 días? Está diciendo caminen, caminen. Está diciendo, hey, si yo les traje al 3er mes en alas de águila, ¿qué van a hacer para llegar al 6º, 7º día, que es el verdadero día de Pentecostés? A los discípulos, Cristo Jesús, 40 días caminó después de la resurrección. Caminó, no voló con cuerpo glorificado. ¿Qué les estaban haciendo? ¿Para qué? Para enseñarles a caminar. No. Cada vez que les encontraba después de la resurrección, ¿cómo les encontraba? ¿Cómo encontraba el alma de ellos? Cada vez que les encontró, ¿cómo? Les encontraba después de caídos y sin deseo de caminar, más bien. Entonces, pero eso sí, bien cansados, pues, porque se iban a Galilea, se iban de Jerusalén, se iban Quemados. a Bethesda, se iban a Betania, que no nos olvidamos. Y esos son kilómetros de kilómetros. Entonces, imagínense, pobrecitos los pies, como nosotros. Bueno, dejémosle ahí. Entonces, 3er mes, les dice eso, para que si en 3 meses nosotros no pudimos, y en 3 días no hayamos podido caminar, Dios le está diciendo, ahora tenemos 2 días, ¿para qué? Para volar. 2 días, ¿para qué? Para que resurja la fe del alma. ¿Y 2 días para qué?
para que esa alma le dé fuerza a sus pies. ¿Por qué? Porque recién viene a partir de este domingo 40 días en que realmente tenemos que hacerle caminar al alma. Ujú. ¿Mm? Difícil, pero Sí, de acuerdo. Entonces, vamos con los discípulos. Entonces, eso es lo que les dice Dios. Les dice esto le dice, le he dicho 1:8, recibiréis mi espíritu y, entonces le parafraseo, recibiréis mi espíritu, ¿para qué? Para que caminen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, están arrastrando los pies ya no jalan. ¿Por qué? Porque esa alma está llena de lo que está el mundo. Dios comprende lo que está el mundo. Como le digo, usted sale, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, me ha tocado salir estos días. Sale, le chocan, me chocan, encima más. Ellos primero son los agredidos. ¿Qué más? Encima más, les vale si hay niños o no hay niños. ¿Qué más? Bueno, circunstancias de esa manera. Entonces, a mí personalmente no me da ganas de salir a la calle. Una. Dos, me encuentro con una persona que esta persona en cambio le da ganas de volar porque tiene sueños muy altos. Y tan grandes sueños tiene que nada más y nada menos que ¿a dónde cree que va a volar? Que va a volar a Canadá porque aquí la situación es complicada. Tranquilo, tranquilo, si usted se queda, usted se va, tiene que cumplir este mandamiento, caminar. Tranquilo, usted se queda, usted se va. Lo que tiene que caminar es su alma. Tranquilo, usted tiene que llevar su Jerusalén, porque si aquí no tiene su Jerusalén, ¿qué pasa, Erika? Si aquí no tiene su Jerusalén. ¿Qué pasa? No puede caminar, no puede tomar posición. Exactamente. Si en Jerusalén tiene su Jerusalén, y si no lleva su Jerusalén, sin Sería Jerusalén, extranjero. exacto, mire, eso es lo que dice. Seréis testigos en Jerusalén. Si no pueden los discípulos caminar en Jerusalén, ¿qué les pasó? A ver, ¿qué les pasó a los discípulos cuando no pudieron caminar en Jerusalén? Dígamelo, Galo. ¿Qué les pasó a los discípulos? Que se dispersaron y no cumplieron el propósito que Se estaban. dispersaron. Cuando no pudieron, gracias, se dispersaron. Mía, cuando no pudieron caminar en Jerusalén, ¿qué pasó con los discípulos? Buena lección. Nati, Pero me imagino que se arrastraron. quedaron arrastrados ahí. Nati, ¿qué les pasó? Hechos. El libro Los de apóstoles. ¿Qué pasó? No el libro, sino acontecimientos. Ya. Erika, ¿qué pasó? Ya no hubo unidad. No hubo unidad. Hablaron lenguas angelicales. A ver. Ahí es cuando. Ahí es cuando digo, abra la cámara para ver qué está así, a ver por dónde está caminando. Miren, la pregunta es, ¿los apóstoles pudieron caminar libremente siempre en Jerusalén? Ni Cristo podía caminar libremente en Jerusalén. Estaban siendo perseguidos, Marquito. Claro, ni Cristo. Entonces, pero Cristo Jesús, ahora vamos con Cristo. Cristo Jesús fue testigo en Jerusalén, caminó en Jerusalén libremente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿quién caminó? ¿La Jerusalén verdadera o la Jerusalén estancada? La verdadera. Ahora, usted por Quito, dése cuenta, yo puedo caminar por Quito. ¿Puede caminar por Quito? Yo sí. Yo solo voy a rodar por Quito. Yo sí. Entonces, para caminar por Quito, ¿qué necesita para caminar por Quito? Caminar con la Jerusalén. Obvio, pues. El rato que se arrastra en Quito, ¿qué pasa si se arrastra en Quito? Me roban, me asaltan y todo. ¡Le arrastran! Así que
2 días para que camine el alma. Si el alma camina, el alma, ¿quién le hace caminar? Si camina el alma, ¿qué significa? Significa que el espíritu le ha atravesado a esa alma, le ha vivificado a esa alma. Sí, no. Claro. ¿Ah? ¿Qué significa que ha caminado esa alma? Que esa alma le ha dado motor a los pies, porque esa alma nunca se va a quedar quieta. ¿Sí? Amén. De lo contrario, todo es bonitas intenciones. Baja. Pero el alma se queda. Y el alma al rato que se queda le atraviesan. Porque en el mundo hay un montón de espadas. Le atraviesan y le dañan el corazón. Así es. ¿Sí o no? Sí. Tal cual. Así que oramos. Vamos a Éxodo 19. Padre, 19:4. Vamos a orar. Porque se cumpla lo que Dios nos ha traído. Padre, 19. como casa del Dabar, he aquí, Señor, a una nación. He aquí, Señor, a una generación. He aquí, Señor, a una unidad, a una congregación unida por tu espíritu, Dios, que mira lo que tú miras para caminar lo que tú caminas. Porque si tu espíritu vino a nuestra vida, Señor, es un espíritu vivificante para vivificar el alma. Y Señor, hoy se cumple, porque tenemos que caminar, porque tú, Señor, eres el que tomas sobre alas de águila, Señor, a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Porque tú, Señor, eres el que nos traes, porque tú, Dios de los cielos, es el que emites tu sonido y tu voz para que nosotros escuchemos y en nosotros sea Shema, pero un Shema que camine, y para que tu pacto, Dios de los cielos, ese pacto que nos llamaste de ser nación santa, de ser tesoro, ese pacto de ser tuyos, nos haga en el nombre de Cristo Jesús caminar tu territorio. Por eso, Padre, bendito seas por ese cansancio que hemos vivido. Bendito seas por una nación, Señor, que muestra todas esas espadas y toda esa alma de esas personas. Y sí, nos molesta porque no piensan como nosotros, porque no actúan como nosotros. Pero bendito seas en cambio por mostrarnos que nuestra alma necesita una vivificación para que cada vez que caminemos, Dios de los cielos, volando y volemos, bendito Santo, en tus alas, caminando. Porque Señor, para eso nos trajiste, para que si vivimos en nuestra Jerusalén, caminemos, Señor, en tu Jerusalén. Para que si, Señor, salimos a una Judea, caminemos, Señor, en una verdadera Jerusalén, atravesando Judea, atravesando, Señor, Samaria y llegando, Señor, hacia donde tu espíritu llega, que siempre, Señor, será a mostrar esas flechas que salieron de tu aljaba, que salieron como primogénitos y que, Señor, hoy, Señor, vivificamos para ratificar que nos encontramos nuevamente en primicias, que nos encontramos en primogenitura. Porque, Señor, no es un calendario humano, sino es un moed y es una tienda de reunión. Y bendito sea, Señor, porque en medio de las naciones nos diste una tienda de reunión. Y, Señor, nos has sostenido y nos has llevado. Y, Señor, nos has enriquecido, Padre de los cielos. Pero sobre todas las cosas, con un alma y un espíritu que camina para darle, Señor, sentido a nuestros pies. Y tomar lugar en esta tierra y dar el lugar que corresponde, Señor, para que nuestra espada vuelva en el nombre de Cristo Jesús a hacer lo que tú hiciste, dividir desiertos, dividir aguas, dividir en el nombre de Cristo Jesús mares, pero mostrar una tierra verdadera, de un paso, Dios de los cielos, que nos hace caminar por donde caminó Cristo Jesús, para llevar un testimonio santo. En el nombre de Cristo Jesús, este es nuestro cansancio, estos son nuestros pies, este, Señor, es nuestro barro, este, Señor, es nuestra mezcla, pero bendito seas porque todos esos se cansarán
pero en cambio los tuyos se renovarán, porque hasta aún los de los jóvenes se cansan, pero en cambio, Señor, nosotros remontamos en alas de águila. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero en ti hay fortaleza y remontamos el vuelo como águilas, porque tú eres el águila que nos lleva sobre tus alas. En el nombre de Cristo Jesús, atravesada esa alma y esas espadas, pues esas espadas como lo que son, vencidas, derrotadas, y esas espadas, Padre, que tienen que rendirse delante de ti. Pero la nuestra siga siendo espíritu y verdad que vivifica y que despierta el alma para volver al verdadero espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tercer día. Amén. Tercer día, mire. Éxodo 19:11. Estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió el tercer día. Eso ocurrió el día miércoles. ¿Sí? Eso ocurrió 3 días antes del Pentecostés, del primer Pentecostés. ¿Ah? Entonces, si ocurrió 3 días antes, ¿por qué ocurrió 3 días antes esto? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Esto ocurrió para que haya santificación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la santificación? Bueno, nos falta 2 días. Aquí, Éxodo 19:6. 19:16. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dice, aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y todo el pueblo tembló. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora, esto ocurrió el tercer día, ¿ya? 3 días antes de Pentecostés. Pero quiero que compare el 19:16 con el 19:13, con lo que sucedió y con lo que tenía que suceder. ¿Qué sucedió? Aconteció que sucedió esto. Ahora lea el de 19:13. ¿Qué dice el 19:13? ¿Algún comentario? Marquito, perdón, ¿qué versículo? Salmo. Éxodo 19:16 dice lo que ocurrió en el día tercero. Pero yo les pido que vean el 19:13, porque ahí dice lo que ocurriría. Es decir, antes ya les advierte, pero les pongo en diferente forma
para que vean la diferencia entre lo ocurrido y lo que tenía que ocurrir. Esa es la palabra. ¿Qué tenía que ocurrir y qué ocurrió? Entonces, se dice, no, Marquitos dice que no le tocará mano, o sea, no le será tocado. le voy a leer. Dice, ninguna mano lo tocará, sino que será pedrado o asaltado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Ya. Eso tenían que subir queríamos ver. todos, pero no. ¿Ah? Tenían que subir todos, pero no tenían que subir todos, pero no subieron. Ese. Ujú. Ahora, lo que dice que va a suceder, dice, cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Cuando suene la voz, la trompeta. Entonces, esto es muy importante. Lo que ¿Por pasará. Jamás sucedió eso. No. Jamás ellos pudieron ascender. ¿Por qué? Porque no sonó este sonido. Entonces, hay que sonar este sonido. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama este sonido? Santificación. Perdón. Santificación. Mire, aquí dice, cuando suene largamente la bocina. Y va a ver que no todas, que no tienen todas la misma versión. Alguien tiene alguna cosa diferente. En mi versión es cuando suene largamente la bocina. Necesitamos otra versión que diga algo diferente. Cuando hubiera sonado largamente el jubileo. ¿Sí ve la diferencia? Repita, Sergio, antes de eso, otra versión, si es que hay otra versión. Pero sí ve, es una versión completamente opuesta, completamente extrema, esa es la palabra, extrema. ¿Otra versión? ¿No? Podrán No, yo subir cuando la trompeta dé un toque largo, dice. Ya ve. Pero ahora escuchen la versión del Sergio. Sergio, escuchen tu versión. Cuando hubiere sonado largamente el jubileo, subirán al monte. Y leo el 19, porque sí, también es bastante diferente. No. A ver si léele para ver qué. ¿Cuál me dijiste, el 19? Ajá, y el sonido del shofar iba esforzándose en extremo. No. Pero, mire. Son dos cosas diferentes. Claro, yo sé que llama la atención todo, pero mire lo extremo, por eso digo. Entonces, ¿sonó el shofar? La respuesta es sí. ¿Qué más? ¿Hubo relámpagos y truenos? Ya les anticipó, sí. Nadie tenía que topar el monte, sí. Pero dos cosas les anticipó y no sucedieron. ¿Por qué no sucedieron? ¿Por qué no ascendieron? ¿Por qué no subieron? ¿Por qué? Por consecuencia de la otra, que no hubo un sonido. Es decir, no hubo un sonido o no hubo receptores del sonido. No hubo receptores, Marquito, porque Claro. o sea, sonaba la bocina, pero nadie escuchaba lo que debería haber escuchado. Exacto. Entonces, lo que decía ese sonido es suban. ¿Ya? Suban. Caminen. Pero, aquí viene. Mejor dicho, este sonido va asociado. Caminen, suban, lleguen a mi presencia, pero lo otro, el sonido se llama jubileo. ¿Sí? ¿Y cuándo suena el jubileo? Bueno. Cada 7 años. No, bueno. ¿Cuándo suena el jubileo? ¿Verdad, Galudo? ¿Sí saben cuándo suena el jubileo? ¿Cuándo es jubileo? Cuando estamos en el conflicto, ¿no? Claro. Cuando es aclamación, pero no me acuerdo cuándo era aclamación. Jubileo es cada 7 años. Jubileo es cada 50 años. Cuando hay un completamiento. No. A ver. No y sí. Sí. Bueno, entonces,
¿quiénes dan este sonido? Este sonido es nuevamente para los que son cabezas, es un sonido de unidad. ¿Sí? Unidad, es sonido de unidad. ¿De acuerdo? Así que vamos a dar nuestro sonido. Estos 2 días son sonido de unidad. ¿Cuál es el sonido de la unidad? Varón y hembra. Punto. Si es hembra, ¿cómo tiene que ser el sonido? El sonido es varón y hembra. Si es varón, ¿cómo tiene que ser el sonido? Pero, escucha. Varón. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena el sonido de varón en una mujer? ¿Cómo suena? ¿Sabe cómo suena? Suena a memorial. Memorial. ¿Y a qué suena el memorial? Memorial suena a fidelidad. ¿Cómo se pierde el memorial? El memorial se pierde por el adulterio y se pierde por el alma Adúltera. arrastrada. Claro. La adúltera, usted va a ver, ¿cómo es la condición del alma de una adúltera? Facilito. ¿La adúltera qué es? Es una humillada, ¿sí? Una arrastrada. Y una arrastrada, que piensa que el marido le da todas las cosas. Y el marido, que piensa que piensa que le tienen que dar todas las cosas. Le dan todas las cosas los amantes. Y después cuando no le dan los amantes, se va donde el marido que sí le daba. Pero cuando llega donde el marido, sigue buscando que Tampoco le dan. Entonces, ¿qué tipo de alma le parece que es esta? Una insatisfecha. Es un alma, claro, es un alma que lleva a Jerusalén, claro que lleva a Jerusalén. Pero la Jerusalén es arrastrada, pues. Insatisfecha por todos lados. Insatisfecha. Esta alma lo que quiere es, ya sabe. Carne. Lo que quiere es, señores, no quiere marido. Entonces, por eso, miren, el varón es el memorial, pero ese sonido, ¿para quién es? Para las mujeres, o sea, quienes mejor captan el sonido del memorial, ¿quiénes son? Las mujeres, porque las mujeres tienen que reconocer a quién, a su memorial. ¿Y quién es su memorial? Su memorial es Cristo. ¿Ya? Amén. Perfecto. Ahora, ¿cómo captan los sonidos los varones? ¿Cómo captan? A través de la oreja. ¿Sí? ¿Me explico? A ver, ¿cómo? A ver, le explico. Varón significa memorial. Hembra significa perforadora. ¿De acuerdo? Repito. ¿Está claro? Es como ya. Entonces, ¿quién tiene que reconocer el sonido del memorial? ¿El varón o la mujer? La mujer. La mujer. Ahora, ¿quién tiene que reconocer el sonido de la perforación? ¿El varón o la mujer? El varón. El varón, perfecto, porque ahí va a reconocer. Entonces, ¿qué tiene que hacer el varón para reconocer ese sonido? Tiene que parar la oreja. Perforarse la oreja. Parar la oreja. Ahora, ya le cachó. Ahora, sí. ¿Por qué? ¿Por qué todas las mujeres son perforadas las orejas? ¿Por qué? ¿Por qué les pasa? ¿Por qué les pasa lo mismo que a Eva? ¿A Eva qué era? Eva era sordita. ¿A quién escuchó Eva?
¿A quién escuchó Eva? A sus propias pasiones, a sus propios deseos. Galuda, ¿a quién escuchó Eva? Al Entonces, alma. exacto. Pero, Ujú. entonces, exactamente. Entonces, ¿a quién? La mujer, ¿a quién tiene que perforarle los oídos? A su marido. No, tiene que perforarse ella. Y el marido le va a reconocer, porque un varón perforado a la oreja, ¿cómo es un varón perforado a la oreja? ¿Cómo debería ser? Bien parado, pues, porque está reconociendo el sonido de su hembra, de su Exacto. unidad. Primera característica, ¿sí? No tiene que ser perforado con hierro. Ujú. Es perforado con ¿Ah? espada. Tiene que ser perforado ¿con qué? Con Shema. Ujú. Con palabras. Ahora, ¿por qué tenían que perforarle con Lesnal? ¿Por qué? ¿Para que oigan o para que al hierro le den su propio hierro? Para memorial. Para No, para memorial, que el pero hierro, pregunta. pero para que le dé hierro sobre hierro. Exactamente, para que distingan. Dios no nos hizo para ser perforados por hierro. Dios nos hizo para que el Espíritu de Dios atraviese el hierro y llegue a nuestros oídos. Pero incluso atravesando el hierro, si quiere, le dice, hazte, pero para que sepas distinguir entre el hierro y el Espíritu. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, una mujer, ¿en dónde está la fortaleza de una mujer? En el memorial. ¿En dónde está la fortaleza de un hombre? En el Shema, en escuchar. Cuando escucha un hombre, ¿qué pasa cuando escucha un hombre? Cuando escucha un hombre, se le abren los oídos a una mujer. Oh, Cuando escucho, ahí sí no lo entendí. A ver, cuando escucho un hombre, somos unidad, somos unidad. Cuando escucha un Ya. hombre, significa que Dios le ha perforado con su sí, espíritu, le ha dado espada y le ha dado dabar. Y ese dabar es el que perfora el alma de la mujer. ya, ¿Y qué le devuelve a la mujer? Le Es, devuelve, es como, el le Shema, devuelve le el devuelve memorial. Cuando una mujer hace memorial, ¿ah? ¿Qué pasa cuando hace memorial? te dice Cuando cosas una que te mujer hace memorial, ¿sí? Abre los oídos. se le abren los oídos. Y devuelve el sonido. ¿Y qué le da al hombre? Shema, Y ya le cachó. Ahora, hagamos la prueba con Adán y Eva, porque esto vamos a orar. Esto, antes de Pentecostés, vemos hombres y mujeres perforados. Sí, vemos a Pedro. ¿Quiere ir a ver? Tenemos minutitos. ¿Vamos al ejercicio o vamos a la vida real? Vamos a la vida real. Sí, Vamos sí. a la vida, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos 2:14. Antes del derramamiento del Espíritu, antes del derramamiento del Espíritu. En Hechos 3 está el derramamiento del Espíritu. En Hechos 2:14 están horitas antes. Eso es lo que nos estamos jugando. Y horitas antes, ¿qué pasa? Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, todos los que viven en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. ¿Dónde estoy yo? No, ya me adelanté. Perdón. Hechos Hechos 1. 2:14. Sí. No, eso ya es después del derramamiento. No. Vamos a Hechos 1. Hechos 1. Hechos 1, 1:12. 12. Horas antes del derramamiento. Entonces, Hechos 1:12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto. ¿Dónde estaban hospedados quiénes? Pedro, Jacobo. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Alfeo, Simón, el celote y Judas. Hermano de Jacob. 1:14. ¿Qué dice 1:14? Estos perseveran unánimes en oración y ruego y con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Es decir, Amén. hacían unidad. Amén. ¿Quiénes en estaban? oración. Escuche. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? Estaban los memoriales y estaban los perforados. ¿Ah? ¿Qué le Los parece? perforadores. Claro. Ahora, ¿qué estaban haciendo memorial? ¿Y qué estaban perforando? ¿Sí? Vamos. Entonces dice 1:15. Por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo de como 120 personas estaban reunidos allí. Y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Estaba haciendo memorial o no estaba haciendo memorial? Sí. ¿Qué tal la memoria del Pedro? ¿Qué tal la memoria del Pedro? No, yo. Sí, parece buena, ¿no? Parece muy buena. Sabe Shema, sabe escritura. Ahora, vamos. ¿Cómo estaban las mujeres? ¿Qué estaban haciendo las mujeres? ¿Qué tal? ¿Qué tal el Shema? ¿Qué tal la voz de las mujeres? ¿Había alguna voz de las mujeres o no? No. No, no es cierto. No, callada. Pero había memorial, dice. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, del que se hizo guía de los que le prendieron a Jesús. ¿Ya? Bueno. Mire. 1:24. Y del 1 al 24 al 1:26. ¿Qué dice? ¿Puede leer del 24 al 26? Y oraron y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿De qué se olvidaron? ¿De qué se olvidaron? ¿De qué se olvidaron? De hacer Shema de Shema. ¿De qué eran memorial, Marquito, en primer lugar? Ya, pero ahora ya, si hicieron memorial, yo le pregunto de qué se olvidaron o no se olvidaron de nada. No se olvidaron de nada. Del Espíritu Santo, Marquito. Del Espíritu Santo. Ahí está Adri, yo comparto con Adri. ¿Dónde está el Espíritu Santo? No hay espíritu. Entonces, si no está el Espíritu Santo, ¿de qué memorial me habla? No hay. Por eso le decía que de la cabeza se olvidaron. ¿De qué se olvidaron? Se olvidaron de la cabeza. ¿De qué más se olvidaron? Alexandra, ¿de qué se olvidaron? De su propia cabeza. Entonces por eso, 2 días. Nosotros tenemos 2 días. No para que se derrame el espíritu y vemos lenguas, sino para que hagamos memorial. Así es. Y no se levanten esas cabezas huecas, ¿no? Ahora pregunta, ¿por qué se olvidaron del Espíritu Santo? ¿Por qué? Por las perforadoras. Por la voz de las perforadoras. La falta. ¿Por qué no escuchar? ¿Cómo? Si estaban hombres y mujeres, resulta ser que sí había voces, pues, o las mujeres. A ver, alguna mujer ahí, alguna mujer, cuando está unida, alguna mujer, algún sonido de la mujer, ¿está calladito o no? No, siempre está en acción. Siempre está en acción.
Ahí, y ahí, mire, está hablando, no solamente está hablando de que calladito, está hablando de oración. Entonces estamos hablando de estos 2 días, son días de oración, son días porque el varón y porque la hembra son varón y hembra de oración. ¿Pero de cuál Amén. oración? ¿De una oración de memorial o una oración que me olvido lo más importante? Una de memoria que contenga Shema, Marquito. Entonces, para que contenga Shema, ¿qué debe tener? Debía tener la oración de una mujer. Ahora, ¿por qué habló? ¿Por qué habló Pedro? Porque el Espíritu vino al profeta y habló el profeta. O vino la voz de la mujer y le habló a Pedro. O Pedro solito se le ocurrió. Posiciones. ¿Quién dice a Pedro solito? Nunca ha existido ni existirá un memorial, un varón, sin que haya detrás de una mujer, la voz de una mujer. Nunca. Detrás de la voz y de la acción de un hombre hay la voz de una mujer. ¿Alguien puede decir lo contrario? No. Entonces, detrás de la voz de la mujer, siempre va a existir. ¿Qué va a existir detrás de la voz de la mujer? Una espada. Una voz, exactamente. Va a existir una cabeza o una voz que se interponga ahí. Pregúntele a Eva. ¿Quién era la cabeza de Eva? Su misma voz. ¿Y quién era la voz contante y sonante de Eva? ¿Quién era la voz de Eva? ¿Adán o la serpiente? No. La serpiente. Nunca fue Adán. Entonces, ya le cachó. La mujer ¿a qué voz escucha? A la voz del memorial. Y el hombre ¿a quién escucha? A la voz del Shema. ¿Quién le da la voz del Shema al hombre? La mujer. La mujer. ¿Quién le da la voz del memorial a la mujer? Cristo. Amén. El hombre. O sea, obviamente Cristo. Obviamente. Discúlpeme. Si no sería una mezcla. Claro, y discúlpeme en esto. Hay mujeres que son tan unidas con Cristo que solamente oyen la voz de Cristo. No. Y no oyen la voz de ningún hombre. No. Qué raro. Entonces yo creo que hay un problema. O bien la voz de Cristo no les da voz a los hombres. O bien la voz de los hombres no tiene eco en la voz de las mujeres, en una mujer. ¿Me explico? Esto se llama, esto desde el principio, esto hasta el final es la voz de la unidad. Y la voz de unidad, Cristo Jesús, no es porque sea Cristo Jesús es porque es unidad, varón y hembra. Es decir, el novio y la novia. Entonces, no le estoy diciendo que se emparejen, no, lo que le estoy diciendo es que tenemos que devolverle Pau, las preguntas, muchas gracias. Gracias. Solo una pregunta. Decías que Eva escuchó la voz de la serpiente, ¿no es cierto? Pero no fueron hechos varón y hembra. Exacto. Nuevamente. Pero no hubo unidad. Varón y hembra es el resultado de la unidad de memorial y perforación o memorial y Shema. ¿Y Shema? Entonces, cuando no hay Shema, resulta ser que hay una perforación hecha por hierro. Por eso en las mujeres es bastante común. Entonces, por eso la respuesta es, jamás Dios perfora con hierro. Dios hace Shema ¿con qué? A los oídos, ¿con qué? Con espíritu. Pero para llegar el espíritu de Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vencer ese hierro. Ese hierro que viene ¿de dónde? Que viene de Babilonia, que viene de la mujer y que viene de la serpiente.
Entonces, la mujer, ¿qué tiene que hacer para vencer ese hierro? Tiene que volver a su memorial. Cuando a la mujer le viene el memorial a la cabeza, le viene, recupera la memoria. Entonces la mujer recupera la memoria y dice, uy, aquí hay espada, aquí hay hierro. ¿Sí o no? Cualquier parecido con la realidad. Aquí hay hierro. Uy, aquí no hay espíritu. Porque Aquí si hay me hierro de afilo. por medio, ¡puf! Va y le perforó a Pedro. Lo que pasa aquí con Pedro. Pedro perforado. Pedro ya tuvo que, ya Pedro presionado, ya tuvo que elegir un apóstol. Porque tenían que ser 12 antes del derramamiento del Espíritu. Y se acordó de todas las cosas, se acordó del Espíritu. Pero el que no participó, ¿quién no participó aquí? No participó, no es que no participó el Espíritu. ¿Quién no participó? No participó varón y hembra. ¿Me explico? Unidad. Exacto. No participó la unidad. Participaron varones por un lado, mujeres por otro lado, espíritu por otro lado, pero no hubo el varón y hembra, no hubo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? ¿Emparejarse? No. La respuesta es, nuevamente, si no está en pareja, pues memorial, Shema para hacer memorial, y el Espíritu de Dios para tomar el lugar. Y de ahí sí, la voz del Espíritu actúa en el momento preciso, en el lugar preciso, y complementa las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por sus oídos, vamos a orar por las mujeres, por los hombres, por las perforaciones, y las mujeres por los memoriales. Porque no hay memoriales, hay un solo memorial, porque hay una sola cabeza. Y no hay perforaciones, hay un solo espíritu, un solo Shema, una sola voz. Y la voz de varón y hembra se ensambla y el Espíritu de Dios ¿sí? Entonces, ese sonido, ¿cómo se llama? Ese sonido, ese es el largo sonido que nos dice Éxodo. Es el largo sonido que no se produjo. ¿Por qué no se produjo ese sonido? Porque hubo un distanciamiento hombre y mujer. ¿De acuerdo? Vamos. Y con esto completamos. Y el día domingo, pues, ya ve. Tenemos que caminar, ya tenemos pies, ya tenemos alas. Pues ahora lo que tenemos que caminar en espíritu. Y espíritu en nosotros es que no perdamos el ser de varón y hembra. Que no perdamos a Cristo con nuestro memorial, ni perdamos nuestros oídos perforados, no por una herramienta humana, sino por un espíritu vivo. Padre, bendito sea, Señor, que se cumple tu palabra. Lo que tú uniste, no lo separe el hombre. Porque lo que tú uniste, lo uniste con espíritu. Y lo uniste, Señor, con espada. Y lo uniste, Señor, con pacto. Para que ese camine y ascienda. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a las mujeres. Yo bendigo, Señor, el alma de Cristo Jesús en las mujeres. Que por cada vez que su memorial levanta cabezas correctas, pues en el nombre de Cristo Jesús, ese memorial, esa unidad, ese pan y ese vino se hacen levadura, porque Señor, el pan y el vino son memorial de Cristo Jesús, que en cada una de las mujeres, Señor, se hace poder de Dios para que esa levadura leude cuerpo, leude un solo cuerpo, levante un solo cuerpo, Señor. Y bendigo en el nombre de Cristo Jesús, porque al levantar esa voz, al levantar esa alma, pues esa es la que lleva espíritu para que se despierten los varones y sean ese memorial de Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a los varones, Señor, que en Cristo Jesús y en el memorial de Cristo Jesús vuelven al Shema, a ese Dios de los cielos, no a esa voz de una mujer, Padre, con un alma atravesada, sino, Señor, a esa voz en el nombre de Cristo Jesús, a esa voz de tu Shema que nos llama siempre, Señor, a tu sacerdocio,
Padre, a dejar que se derramara, a levantarnos de ese territorio, a buscar de tu espíritu, pero a encender espíritu, porque así, Señor, como en los cielos se enciende ese Dios vivo, así, Señor, vive Jehová, que descienda fuego para encender ese espíritu, Señor, en los varones y despertarnos a ese Shema, que no deja que nos atraviese la voz de una mujer cualquiera, sino en el nombre de Cristo Jesús, que vivifica, Señor, el fuego en las mujeres, para que el fuego de tu espíritu siga ardiendo y ese, Señor, siga hablando. En el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, si la mujer escuchó a la serpiente, bendito seas, porque el memorial les devuelve, Señor, el verdadero Shema y esa verdadera voz. Y si el hombre, Señor, comió por la mujer, pues en el nombre de Cristo Jesús es el Shema que nos vuelve, Señor, a la unidad, a tomar y nuevamente comer de tu pan y de tu vino, que es santo. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas tus santos, bendito seas, Señor, porque esperamos, porque completamos, y Señor, porque ese completar sea, no porque nos levantemos a elegir a un apóstol, sino porque volvamos a ser varones y hembras de unidad, porque el derramamiento del Espíritu es nuestra también unidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo estamos? Amén. En unidad. Y la unidad es la tierra prometida, así que el domingo, por favor, nuevamente lo que comentábamos, necesitamos las primicias, necesitamos pan, necesitamos centeno, trigo, todo lo que los productos, necesitamos frutos de la tierra, todos los frutos secos, leche, pero los principales son la leche y la miel, esos son los principales, leche y miel. Y el que no está invitado, por favor, es las uvas, así que no, todavía no les traiga las uvas, no se anticipe a las uvas todavía tiene que completarse el tiempo de las uvas. ¿Y qué más? Y sobre todas las cosas, venga a mecer. Último versículo y con eso terminamos, porque es tiempo de mecimiento. Levítico 23, verso 16 y 17. Contaréis, Levítico 23, 16 y 17, contaréis 50 días hasta el día siguiente, al séptimo día del día de reposo, que es el día domingo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Esos son los primeros frutos. ¿Ya? Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas, serán de flor de harina amasados con levadura. ¿Sí? La principal invitada, la levadura. ¿Cómo? La buena, pero. Y todo esto con la leche y la miel. ¿En dónde está la leche y la miel aquí? ¿En dónde están? ¿Le vio la leche y la miel aquí? Ahí está, le leo. En las mujeres. Una palabra. Vea si que encuentra, pero en esta palabra, en el mecimiento, aquí dice, es día de mecimiento. ¿Qué es mecimiento? ¿Ah? Mecimiento es espada, mecimiento es espíritu, mecimiento es mecer el alma, mecer los productos, mecer las primicias, porque eso tiene que caminar a la luz de lo que camina los pies que llevan el evangelio. Eso es lo que tiene que continuar hasta la siguiente cosecha. Así que, ¿alguna inquietud? ¿Estamos así claritos? Vencimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque para llegar a Pentecostés llevamos, Señor, un Pentecostés de espíritu, de santidad, de sonido, Dios de los cielos, de ascenso, de varón y de hembra, pero sobre todo en el nombre de Cristo Jesús, ese caminar, porque Señor, si nos sacaste para caminar, es Señor para volvernos a ti. Bendito seas,
por este mecimiento que vamos completando en nuestros 50 días y porque desde ya este domingo, Señor, de mecimiento sea Padre de primicias. Y qué mejor primicias que tus primogénitos. Así que bendito seas tus primogénitos, porque desde el principio nos diste al primogénito, que nos dio para ser varones y hembras como en el principio, en santidad. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu, hasta el domingo. Bendiciones. Amén. 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 Bendiciones, Amén. gracias por todo. Nos vemos el domingo. ¿El domingo es en la tarde o en el día? No, a las 9 de la mañana, todavía más con hora, 9 de la mañana fue el derramamiento del Espíritu. Y nosotros el culto lo tenemos normal, pero hasta en eso, todo en orden. Aleluya. Bendiciones, un abrazo.